Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que es, seguir trabajando un poco este concepto tan importante dentro de los estudios de evaluaciones económicas. Vamos a convenir que la palabra impacto es una palabra que resuena en muchos estudios, ¿no? Cuando uno habla de los aspectos financieros, habla del impacto financiero del proyecto, el impacto en costos de inversión, el impacto en la rentabilidad. Cuando hablamos de economía, hablamos del impacto económico, ¿no? Siempre uno dice impacto, parece muchas veces una palabra que suena como a algo negativo intrínsecamente, y nada que ver, digamos. La palabra impacto nos muestra resultados, ¿no? Igual que el impacto ambiental, ¿no? Una palabra que está muy internalizada en los estudios de impactos ambientales y sociales. Entonces, la palabra de impacto lo van a ver en varios estudios de proyectos. En el estudio económico, la palabra impacto hace referencia al resultado económico, ¿no? Porque puede haber otro tipo de resultado, al resultado económico de los efectos de un proyecto. También en impacto ambiental, nosotros vamos a hablar del impacto de los efectos, ya no sobre el bienestar del conjunto de individuos de la sociedad, sino sobre la calidad del ambiente, ¿no? Por eso los indicadores que van a trabajar ustedes en el método, por ejemplo, español, o también llamado método Conesa Fernández, en honor al investigador que desarrolló y que los españoles lo incorporaron como legislación. Vale la pena decir que en nuestra provincia no está definida la metodología de estudio de impactos ambientales. Se recomienda, obviamente, en el marco de la Ley 7070, trabajar con el análisis costo-beneficio, que es el que estamos haciendo, que vamos a ver nosotros, y vamos a trabajar un poquito en el práctico de esta tarde, que tiene que ver con justamente los resultados económicos de los efectos, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de resultados. Mientras que en el método español, o Conesa Fernández, como les decía, las unidades que vamos a considerar no son unidades monetarias, no vamos a analizar los cambios en el bienestar individual de las personas comprometidas con el proyecto, pero sí vamos a medir o cuantificar de qué manera la calidad del ambiente, en todas sus componentes, dentro de los distintos sistemas, de qué manera la calidad de los componentes ambientales son afectados o deteriorados como consecuencia del desarrollo, de la incorporación de un proyecto de inversión en un determinado espacio y en un determinado tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables ambientales y las variables económicas siempre tienen una referencia espacio-temporal, ¿no? Entonces tendré que acotar al espacio en particular donde se verifica el efecto y tendré que dimensionar también temporalmente las características de ese efecto, ¿no? Entonces siempre es importante considerar estas dos dimensiones que se vinculan o se relacionan a todo tipo de efectos. Entonces, desde la perspectiva económica, nosotros el impacto lo vamos a analizar, lo vamos a medir, lo vamos a describir desde la perspectiva de cómo el efecto modifica, ¿no?, el bienestar de los individuos dentro de la sociedad. Ese contingente que se ve afectado en su bienestar, tanto positiva como negativamente. Cuando hablamos de impacto, entonces, no tiene incluida la palabra impacto ningún análisis específico al respecto del resultado, ¿no?, negativo de un efecto. Podemos tener entonces impactos positivos y podemos tener, como veíamos ayer, impactos de signo negativo, ¿no? Ayer hemos visto de alguna manera
una pequeña descripción de la totalidad de los impactos que vamos a ver en etapa de inversión, en etapa operativa, en etapa de abandono, y vamos a ver que puede haber impactos positivos, que puede haber impactos negativos, que puede haber impactos internos, que puede haber impactos externos. Bueno, todo eso lo hemos de alguna manera discutido el día de ayer. Hoy vamos a avanzar un poquito más y entrar en los aspectos ya más valorativos de los impactos. Es decir, cuando nos hacemos la pregunta cuán importante es el cambio en el bienestar individual que opera como consecuencia de un efecto vinculado a una actividad o tarea del proyecto, estamos entrando en el ámbito de la valoración económica de los impactos ambientales. También lo van a ver como vía, valoración del impacto ambiental. Recuerden que la valoración no necesariamente tiene que ser monetaria, podemos utilizar otro tipo de indicadores, como por ejemplo el índice de calidad ambiental, ¿no? Entonces yo podría decir que una acción me genera un efecto y ese efecto me genera una reducción en la calidad del ambiente de un 20%, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ¿calidad del ambiente en qué sentido? Bueno, la componente suelo. Entonces la componente suelo que se degrada pierde calidad y esa calidad la podemos medir en términos porcentuales como 20% de la disminución de la calidad, ¿no? Después tendremos que ver si el 20% es bueno, si es malo, ¿no? Lo mismo que de un punto de vista monetario. Si yo digo que el impacto sobre el ambiente vinculado al efecto de erosión del suelo y al impacto de utilización del recurso suelo, tendré que analizar desde esa perspectiva económica y valorar económicamente ese impacto en particular. Y podemos decir que el impacto es de 2.347.000 pesos por año. Y cuando yo digo 2.047.000, me preguntaré, ¿es mucho, es poco? ¿No? En términos de análisis, ¿no? Tendré que ponerme a pensar también la información que yo obtengo a partir de mirar esa dimensión económica del impacto. Puede ser, obviamente, bajo, puede ser medio, puede ser alto. Bueno, esa importancia la tendremos que discutir, ¿no? Y si realmente es importante, bueno, tendremos que pensar en actuar sobre ella ex ante, es decir, antes de que se produzca el impacto, para reducir, minimizar, mitigar los resultados negativos observados. Obviamente el marco regulatorio también tendrá mucho que ver, ¿no? Muchas veces hay leyes que directamente nos impiden o prohíben, ¿no?, hacer determinado tipo de acciones o actividades. Directamente nos prohíben. Es decir, está prohibido esto, está prohibido aquello, está prohibido lo otro, está prohibido, ¿no? Esa manifiesta prohibición de que un proyecto genere un efecto, hace que necesariamente, obligatoriamente, los proyectos tengan que internalizarlo, ¿no? Por ejemplo, está prohibido volcar efluentes a cuerpos de aguas receptores, ¿no? Está prohibido, ¿no? Nuestra ley que define el marco de protección del recurso hídrico nos dice eso. Entonces, si nosotros vemos que un proyecto va a generar un cambio cualitativo o cuantitativo en las características de un cuerpo de agua receptor, y tendré que internalizarlo, es decir, tendré que dentro de mi plan de gestión plantear inversiones y costos operativos de modo tal de que ese cambio no se verifique, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión legal, ¿no? Es una cuestión normativa. Bueno, en términos generales, como bien lo define Castro Rodríguez y Mocate, el impacto es el resultado económico del efecto. Se van a traducir como modificaciones en el bienestar de la comunidad sobre la cual se interviene. Los impactos positivos son todos aquellos que derivan de una tarea de proyecto, que generarán un aumento en el bienestar de los actores del proyecto. Por el contrario, los impactos negativos son aquellos cambios derivados de una tarea de proyecto que deriva en una pérdida de bienestar. Recuerden, desde una perspectiva económica, vamos a caracterizar a todo impacto económico del proyecto
sea por su implicancia en el consumo de bienes y o servicios por parte de la sociedad, o por el uso de recursos, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos charlado, pero vale la pena insistir porque a veces nosotros seguimos observando errores conceptuales, ¿no? Sobre todo en los exámenes finales. Cuando yo les pido describa un impacto económico, la descripción siempre va a estar relacionada a su implicancia en el consumo de bienes y servicios, es decir, puede haber un aumento o una disminución en el consumo, entendiendo que un aumento de consumos implica algo positivo y una reducción del consumo por parte de la sociedad significa algo negativo. La sociedad está dejando de consumir, esto no es positivo. O por el uso o liberación de recursos, ¿no? Esa es la forma en que vamos a describir. Cuando un proyecto se instala y utiliza recursos, automáticamente no están disponibles para la sociedad, por lo tanto es negativo. Mientras que si un proyecto se instala y como consecuencia de su accionar libera recursos, lo pone a disposición de la sociedad, estamos hablando de impactos económicos de signos positivos, ¿no? Signos positivos. Esto es importante que quede absolutamente claro la forma en que nosotros vamos a describir desde la perspectiva económica un impacto. Bueno, la tarea genera un efecto, ¿no? El efecto genera un impacto y como resultado de ese impacto vamos a tener ese resultado económico. Bueno, si nosotros tendríamos que describir los pasos que vamos a seguir secuencialmente para describir un impacto, seguramente lo primero que vamos a hacer es identificar y describir cada uno de los impactos tomando como punto de partida la información de los efectos, ¿no? Es decir, lo primero que vamos a ver es mirar el efecto y a partir de ahí traducir el efecto en impacto. Vamos a identificar los beneficios en etapa de inversión, vamos a identificar los beneficios en etapa operativa, vamos a identificar los costos en etapa de inversión y vamos a identificar los costos en etapa operativa, ¿no? Acá nos faltan las últimas etapas vinculadas al abandono, pero bueno, podemos decir que acá están los puntos fundamentales, ¿no? El efecto del proyecto nos lleva necesariamente a un cuestionamiento central, que lo hemos charlado ya, pero vale la pena seguir insistiendo al respecto, ¿no? Una pregunta básica: ¿qué bienes o servicios sacrifica la sociedad para que el proyecto se realice? Costos. ¿Qué bienes o servicios recibe la sociedad por parte del proyecto? Beneficios. ¿Qué bienes sacrifica y qué bienes el proyecto recibe? Recuerden, como charlábamos ayer, estos beneficios, ¿no? Como veíamos en algunos ejemplos, estos beneficios deben ser suficientemente grandes en términos de magnitudes monetarias como para compensar la totalidad de los costos en los que incurre la sociedad para que el proyecto se desarrolle, ¿no? Análisis costo-beneficio o beneficio-costo. El beneficio asociado al proyecto, que es el beneficio que va a internalizar la sociedad, debe ser mayor en términos de magnitud que el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para obtener los beneficios idealizados por el proyecto. Ahí, bajo el criterio de compensación de Kaldor y Hicks, podemos decir que el proyecto es eficiente desde la perspectiva económica. Si esta relación, ¿no? Si esta relación es negativa, es decir, los costos superan a los beneficios, podemos decir entonces que el resultado final en términos de medición de la eficiencia, podemos decir que el proyecto y la asignación desde el punto de vista económico no es eficiente. Lo que sacrifica la sociedad no es compensado por el beneficio que le aporta a la sociedad el propio proyecto. Entonces, el esfuerzo del proyectista será
tener la capacidad, a través de la descripción correcta de un proyecto, es decir, todas sus actividades y tareas, al nivel de desglose de tareas que requiera el estudio económico, esas actividades que van a tener un costo, debería ser entonces compensado por el bien o el servicio que el proyecto le ofrece a la sociedad. Cuando nosotros hablamos de definición del impacto, recuerden, ¿no? Utilización de recursos por parte de la sociedad, proyecto, o disminución en el consumo por parte de la sociedad. Impacto de signo negativo. La sociedad reduce su bienestar. Los bienes dejan de estar disponibles para la sociedad y son incorporados al proyecto de inversión. Ahí viene el eje central de la discusión de tipo económica, el costo de oportunidad social, ¿no? Si yo no tengo disponible el bien porque se lo doy al proyecto para que el proyecto pueda desarrollarse, aparece para la sociedad automáticamente un costo de oportunidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese costo de oportunidad? Es lo que nos preguntamos cuando entramos en los procesos valorativos. Entonces, negativo, utilización de recursos o disminución en el consumo. Positivo, liberación de recursos por parte del proyecto o aumento en el consumo por parte de la sociedad. La sociedad aumenta su bienestar porque tiene a su disposición recursos. Recuerden, esos bienes y servicios lo que hacen es satisfacer necesidades de la sociedad. Si la sociedad tiene mayor cantidad o calidad de bienes y servicios, la sociedad está satisfaciendo necesidades, por lo tanto la sociedad está aumentando su propio bienestar. Entonces, un proyecto se instala, utiliza bienes y servicios, automáticamente va a ser un costo para la sociedad y el impacto va a ser un impacto de signo negativo. Acá también podemos poner reducción del consumo. Se instala el proyecto, se reduce el consumo por parte de la sociedad de bienes y servicios, costo para la sociedad, impacto negativo. Un proyecto se instala, libera bienes y servicios. Libera bienes y servicios. Se generan beneficios para la sociedad. Están disponibles mayor cantidad de bienes. Podemos hablar de liberación de bienes y servicios o aumento en el consumo por parte de la sociedad de bienes y servicios. Generamos beneficios, impacto de signo positivo. Desde ese punto de vista, ¿no? La metodología es una metodología de análisis lógico, ¿no? Entonces, cuando yo describo un efecto, que esto ya lo hicieron, los chicos que están formulando sus proyectos ya lo hicieron en el TIC, en este TIC de esta semana, ¿no? Lo primero que nos preguntamos es cuál es el bien o el servicio involucrado en el efecto. ¿Cuál es el bien o servicio involucrado en el efecto? Entonces, definido el bien o servicio involucrado, nos preguntamos, ¿este bien involucrado en el efecto queda disponible para la sociedad? ¿No? Es decir, de repente, la sociedad se encuentra con más bienes y servicios que están disponibles para su utilización, para su consumo por parte de la sociedad. Bueno, si la respuesta es sí, podemos decir que el proyecto libera recursos hacia la sociedad. Hay una liberación de recursos. O también podemos describirlo como un aumento en el consumo de esos bienes y servicios por parte de la sociedad. Si por el contrario la respuesta a esta pregunta nos dice que este bien no queda disponible para la sociedad, este bien es provisto por la sociedad hacia el proyecto y es sacrificado por la sociedad, ¿no? Si esto es así, si este bien lo provee la sociedad y la sociedad sacrifica, ¿no? No estando disponible para su disfrute,
El proyecto utiliza recursos de la sociedad o genera una reducción en el consumo por parte de la sociedad y me genera entonces estos impactos especiales de signo negativo. Negativo. Veamos ejemplos, ¿no? Efecto, incremento de la demanda de servicio de alquiler de topadora. La pregunta, ¿cuál es el bien o servicio involucrado en el efecto? El alquiler de la topadora, el servicio de alquiler. Es un servicio que se contrata en el mercado, ¿no es cierto? ¿Este bien o servicio queda disponible para la sociedad? No, el proyecto lo utiliza. Se lleva el servicio de topadora, por lo que no queda disponible para ser utilizado por parte de la sociedad. ¿Este bien o servicio es provisto por la sociedad? Sí. La sociedad provee el servicio de alquiler de topadoras al proyecto. Impacto, utilización de recursos. Es un impacto de signo negativo, es un costo. Otro ejemplo, ¿no? El efecto, contaminación del aire, ¿no? Es muy común que en muchos proyectos nosotros describamos los cambios en el ambiente como contaminación, degradación, pérdida de servicio ecosistémico, disminución de la biodiversidad, todo ese tipo de efectos muchas veces están asociados a muchos proyectos de inversión. Un efecto típico hoy, que es la que nos está generando estos problemas de cambio climático, es la contaminación del aire, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente involucran todas las actividades económicas de producción y, ¿por qué no?, también de consumo, ¿no? También de consumo. Entonces, este efecto es mucho más común en los proyectos de inversión, podrá ser de mayor magnitud o de menor magnitud. También vamos a plantear esto. Cada uno va a contribuir en la medida del nivel de generación de efectos o de contaminación que genera el propio proyecto. Entonces, el efecto, contaminación del aire, nos vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Cuál es el bien o servicio involucrado en el efecto? En este caso, vamos a reconocer rápidamente que el bien involucrado en forma directa es el aire, ¿no? Porque el aire va a ser el contenedor de las emisiones que genera un proyecto de inversión. Entonces, si un proyecto, por más pequeño que sea, tiene un vehículo y ese vehículo es utilizado por el proyecto, ese vehículo va a estar generando gases de efecto invernadero todo el tiempo mientras funciona, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo no soy el culpable de la contaminación del aire, tengo apenas un vehículo que lo utilizo para el desarrollo de mis actividades. No, no es el responsable de toda, pero contribuye en la medida del proyecto. Entonces, proyectos más grandes van a tener efectos que van a traducirse en términos de dimensión espacio-temporal mucho más importante que proyectos más pequeños. ¿Este bien o servicio queda disponible para la sociedad? Y la respuesta es seguramente no. ¿Por qué? Porque el aire va a estar ocupado por emisiones de tipo gaseosa. Esto va a generar un problema a la hora de que nosotros podamos utilizarlo. Por lo tanto, digamos, no está disponible para la sociedad porque el proyecto lo está utilizando. ¿Este bien o servicio es provisto por la sociedad, es decir, sacrificado por la sociedad? Sí, la sociedad lo sacrifica, ¿no? Fíjense en ustedes esta dimensión económica, ¿no? Si yo soy consciente de lo que estoy sacrificando, seguramente estaré mucho más atentos a los proyectos de inversión y le pediré a los proyectos que sean más cuidadosos, ¿no? Uno a veces va por el centro y está el transporte público de pasajeros. O hay camiones, por ejemplo, que transportan bienes. Y van a ver ustedes que cuando uno transita y pasa un camión y hace los cambios y todo lo demás, se genera una serie de emisiones, y cuando intento respirar, prácticamente lo que respiro no es aire, es una mezcla de partículas, sólidos en suspensión, olores, gases diversos. Está disponible, respiro, pero obviamente el aire que respiro está totalmente alterado en sus condiciones naturales. ¿Estamos haciendo ese sacrificio? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Impacto se traduce, lógicamente, utilización de recursos, ¿no?
El proyecto utiliza el aire para disponer en el aire los materiales particulados que son descartados o desechados por el proyecto. ¿Es un costo? Sí, es un costo. ¿Es algo negativo? Obviamente, el costo es algo negativo, ¿no? Algo negativo para la sociedad. La sociedad está perdiendo su bienestar. Ejemplo 3. Un proyecto se instala y me genera como efecto un incremento de la oferta, ¿no? O producción de cueros de iguana. ¿Qué deriva de la actividad tarea producción de cueros de iguana, ¿no? Recuerden que hay un conjunto de actividades que desembocan en la producción de cueros de iguana, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es la actividad o tarea en etapa operativa que determina el incremento de la oferta? Y bueno, todas las actividades involucradas en etapa operativa son conducentes a generar este efecto. El efecto es incremento de la oferta o producción de cueros de iguana. ¿Cuál es el bien o servicio involucrado en este efecto? Y bueno, el cuero de iguana. ¿Este bien o servicio queda disponible para la sociedad? Y la respuesta es sí. El proyecto se instala y me da cuero de iguana, ¿no? El proyecto pone a disposición de la sociedad los cueros de iguana. El impacto, un aumento en el consumo de cueros de iguana. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué es directo y qué es indirecto, ¿no? ¿Qué es directo y qué es indirecto? ¿Qué es directo y qué es indirecto? Es una pregunta importante a ir planteando en el desarrollo de los proyectos de inversión, porque la lógica proyectual nos plantea que yo solamente voy a considerar, ¿no?, como impacto que vamos a analizar dentro del proyecto es el impacto económico directo. Bueno, esperen 2 segunditos. ¿Están viendo la presentación o no? No, profe. A ver, esperen 2 segunditos. Hubo un momento. Un momento. A ver. Bueno, hasta acá lo que vimos ayer, como para consolidar estos aspectos en particular que tienen que ver con los impactos del proyecto. Ahora, planteando y definiendo y describiendo la totalidad de los efectos analizados y descrito los impactos de la manera que hemos analizado, todos los estudios, toda la información que suministran los estudios económicos de proyectos apunta esencialmente a la evaluación económica, ¿no? A la evaluación. Así como nosotros mirábamos desde la perspectiva de proyectos, desde un punto de vista financiero, la evaluación financiera de proyectos, la evaluación económica de proyectos
simplemente es una herramienta diseñada para analizar la contribución de un proyecto al bienestar de una colectividad, puede ser nacional, provincial, municipal, y tiene por objetivo en la evaluación medir ese aporte neto del proyecto al bienestar de la colectividad. Ya hemos descrito lo que es un impacto. Ya hemos descrito cómo se perciben los impactos en el consumo y en el uso de recursos. Recordemos nuevamente los impactos directos sobre el consumo de bienes y servicios por parte de la sociedad generan impacto de signo positivo. La disminución en el consumo me genera impacto de signo negativo. La utilización de bienes por parte del proyecto genera impacto de signo negativo. La liberación de bienes y servicios por parte de la intervención del proyecto genera impacto de signo positivo. Aumento del consumo de bienes, liberación o ahorro de recursos productivos, incremento de las exportaciones, reducción de importaciones, ahorro de divisas. En economías abiertas, ¿no? En general, la gran mayoría de los proyectos de inversión que se desarrollan en la Argentina están dentro de un marco de economías abiertas. Es decir, aparece dentro del proyecto estos dos impactos, ¿no?, vinculados al incremento de las exportaciones cuando el bien o servicio no se consume en el país, sino que se consume fuera de él, o también, como algo positivo, reducir importaciones cuando el proyecto apunta a sustitución de importaciones, ¿no? Hay muchos proyectos que apuntan a la sustitución de importaciones, esos reducen importaciones de bienes y servicios y por lo tanto también es percibido desde una perspectiva económica como algo positivo. Impacto negativo, acuérdense, disminución del consumo de bienes, utilización de recursos productivos por parte del proyecto, reducción de exportaciones o aumento de las importaciones, gastos en divisas. De nuevo en economías abiertas. Bueno, visto toda esta parte introductoria, ahora nos involucramos ya al proceso valorativo, ¿no? Nos incorporamos al proceso valorativo. ¿Qué significa valorar? ¿No? ¿Qué significa valorar? Podemos usar muchas definiciones de valoración, ¿no? La definición de Asqueta Oyarzún dice que es encontrar un indicador que nos permita a nosotros medir de qué manera un bien contribuye a mejorar el bienestar de un individuo dentro de una colectividad. Y va a haber un sistema de valores que tendremos que ir analizando, ¿no? ¿Cómo valoramos el impacto? Primero, definimos la acción, identificamos el efecto, determinamos y describimos el impacto, y nos preguntamos cuán importante es el cambio que la sociedad percibe en su bienestar. Cuando nosotros nos realizamos esa pregunta, automáticamente viene el proceso valorativo. Entonces, definida la acción, identificado y descrito el efecto, identificado y descrito el impacto, la siguiente pregunta que nos hacemos dentro de este proceso lógico es ¿cuán importante es el cambio que la sociedad percibe en su bienestar como consecuencia de ese impacto? Bueno, acá viene la discusión, ¿no? Esto lo vamos a ver ya sobre el final. El último TIC que les presentamos es hacer una estimación de valores, ¿no? Recuerden que los proyectos que ustedes están formulando, o algunos de ustedes están formulando, la totalidad de los impactos internos, o la gran mayoría de ellos, involucra bienes y servicios que están dentro del mercado. Por lo tanto, estamos frente a bienes que están dentro del mercado. Bienes que tienen un precio, ¿no? Ese precio es el precio de mercado. Pero ese precio de mercado en la evaluación económica y social no lo vamos a poder utilizar en forma directa, salvo que se cumplan algunas condiciones específicas en el mercado del bien o servicio que está siendo objeto de transacción entre la sociedad y el proyecto, entre el proyecto y la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar a los fines valorativos lo que llamamos precios cuentas, ¿no?
o precio sombra, o también denominado precio de eficiencia. Cuando yo les comento el precio de eficiencia, automáticamente se les viene a la memoria la economía ambiental, y se acuerdan ustedes que el precio de eficiencia es un precio muy especial dentro de los mercados, que no se da con mucha frecuencia, pero que si se diera, si nosotros estaríamos en presencia de economías sin distorsiones, economías de competencia perfecta, nosotros podríamos decir que el precio de mercado es un precio que se asemeja al precio de eficiencia. Por lo tanto, estaríamos en presencia de precios cuenta. Como eso no se da, obviamente el problema que vamos a tener es cómo hacemos nosotros para obtener estos precios de eficiencia o precios cuenta. Bueno, no vamos a meternos en técnicas econométricas que implican obviamente todo un procedimiento, algunos de los cuales ustedes han manejado en economía ambiental y han descrito, ¿no?, cuando nos enfrentábamos a un precio de mercado que estaba por encima del precio de eficiencia o cuando ese precio de mercado estaba por debajo del precio de eficiencia. El precio cuenta refleja la expresión del valor en términos de dicho aporte, ¿no? Es decir, estamos hablando del valor de uso. Acá podemos encontrar un precio de eficiencia que refleja el aporte marginal de un bien teniendo en cuenta el objetivo de la eficiencia, que ustedes ya conocen. Y el precio social, que además de medir la eficiencia, intenta medir la equidad de la distribución de los beneficios. Nosotros, en la parte de la evaluación económica, nos quedamos con los precios de eficiencia, ¿no? Con los precios de eficiencia. En términos económicos, el precio cuenta refleja la sumatoria simple de las variaciones compensatorias equivalentes de todos los individuos afectados por un cambio unitario en la producción o utilización de un bien, por la presencia de un proyecto de negocio. Entonces, ¿qué es? Bueno, ustedes saben lo que es las variaciones compensatorias y equivalentes y los excedentes compensatorios y excedentes equivalentes. Son indicadores hicksianos. Esos indicadores nos están dando, ¿no?, la información sobre el valor de importancia, el valor de uso que tiene un bien, sea desde el punto de vista de la producción o sea desde el punto de vista de la utilización que hace el proyecto de esos bienes y servicios. Ya hemos dicho, en un escenario sin distorsiones, el precio de mercado, ¿no?, refleja una igualdad entre la utilidad marginal del consumo y el costo marginal, ¿no?, de utilización de ese recurso, ¿no?, de utilización de ese recurso. En la teoría económica, oferta es igual a la demanda, ¿no? La oferta es igual a la demanda de ese bien en particular. En la mayoría de los impactos directos internos de un proyecto, se utiliza como referencia el precio de mercado corregido, ¿no? Se usa entonces el precio de mercado corregido. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo hago con mi proyecto para corregir? ¿Cómo sé yo que los mercados de los bienes y servicios que yo voy a utilizar en mi proyecto están distorsionados? ¿Y cuál es la magnitud de esa distorsión? Esa tarea, que la pueden hacer los proyectos, lo pueden hacer sobre todo los proyectos muy grandes. Los proyectos pequeños no están en condiciones de contratar un equipo de economistas para que para cada uno de los bienes y servicios utilizados se haga un análisis del mercado de esos bienes y de esos servicios para lograr obtener un precio que refleje el valor de uso de esos bienes, ¿no? Eso no se hace. Bueno, ¿qué pasa en muchos países, ¿no? Países con una mejor organización desde el punto de vista económico. Hay organismos encargados de las políticas económicas que construyen lo que se denomina la razón precio-cuenta. Ustedes habrán visto en algunos ejercicios que aparece como dato la razón precio-cuenta, ¿no? La razón precio-cuenta. Estos datos, este dato de razón precio-cuenta es obtenido por estos organismos para, por lo menos, los principales bienes y servicios que son transables dentro
de la sociedad y que el proyecto intercambia con la sociedad. Entonces, para la mayoría de estos bienes y servicios intercambiables, los estados, a través de sus organismos competentes, realizan investigaciones económicas específicas para poder identificar para los principales bienes y servicios que se intercambian en el mercado, las distorsiones, los elementos distorsivos, y lo que se hace es un trabajo muy meticuloso para eliminar estas distorsiones y obtener lo que se llama esa razón precio-cuenta. La razón precio-cuenta no es ni más ni menos que esto, es la relación entre el precio-cuenta y el precio de mercado, ¿no? En los análisis económicos, como he dicho, ese precio-cuenta es el precio de eficiencia. Entonces, la razón precio-cuenta, ¿qué es? Simplemente una relación entre el precio-cuenta o el precio de eficiencia, es decir, cuál es el precio que debería tener, ¿no?, el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes en economía, cuando ustedes en el mercado de un bien hacían un análisis de la utilidad marginal del consumo y el costo marginal de producción? Ustedes podían obtener con información de los modelos econométricos de la oferta y la demanda, podían obtener un precio de eficiencia. Es decir, en ese punto donde oferta y demanda se igualan, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos hacer nosotros para obtener una razón precio-cuenta? Podemos calcular el precio-cuenta conociendo la función de oferta y conociendo la función de demanda. Con esas dos yo puedo sacar el precio de eficiencia o precio-cuenta. Simplemente del mercado yo obtengo el precio de mercado. Entonces, dividiendo el precio-cuenta por el precio de mercado, tengo la razón precio-cuenta, ¿no? Tengo la razón precio-cuenta. Entonces, si ustedes le dan el precio de eficiencia, le dan el precio de mercado, ¿no?, automáticamente pueden estimar la razón precio-cuenta con esta simple división. Estos datos son provistos por los organismos de aplicación de las políticas económicas y se difunden periódicamente para que los proyectos puedan hacer uso de esta razón precio-cuenta para corregir los precios de mercados y obtener entonces el precio de eficiencia, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Al precio-cuenta o precio de eficiencia de un bien? Simplemente multiplicando la razón precio-cuenta por el precio del mercado del bien. Entonces, si yo tengo una tabla donde me aparece el precio-cuenta de una serie de materias primas, insumos productivos, bienes en particular, yo podría, con esa tabla, corregir la totalidad de los precios de mercado de mis bienes, obtener el precio-cuenta y avanzar en la evaluación económica de los proyectos. Bueno, vale la pena aclarar que en un mundo hipotético, donde no existan distorsiones, donde los estados no intervengan en los mercados y donde no haya externalidades, se podría afirmar que la razón precio-cuenta de los bienes en estos mercados hipotéticos sería igual a 1. Es decir, que el precio-cuenta es igual al precio de mercado. A eso se refiere con esa igualdad. Entonces, en estos casos particulares, yo podría simplemente mirar el precio de mercado y utilizarlo como precio de eficiencia. ¿Pero por qué? Porque se dan las condiciones específicas donde la razón precio-cuenta es igual a 1 y donde el precio de eficiencia es igual al precio de mercado. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer en nuestro proyecto? Vamos a tener que recurrir a precios cuenta, a precios de eficiencia. Si sabemos que en Argentina no hay el RPC, no existe, ¿no? No se ha desarrollado, pero sí somos conscientes que en la gran cantidad de los mercados de bienes y servicios hay muchísimas distorsiones, ¿no? Yo les pongo el caso del cemento. Muchos de los proyectos que están ustedes formulando se usan cemento para hacer algunas inversiones. Bueno, el cemento debe ser uno de los mercados más distorsionados, porque prácticamente son estructuras totalmente monopólicas.
Hay una empresa que abastece todo el sur del país y una empresa que abastece el norte del país. Entonces, ¿hay competencia en esos mercados? Y posiblemente podemos llegar a la conclusión de que no existe competencia. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que el precio del cemento está distorsionado. El precio de los hierros para la construcción, ¿no? Simplemente basta hacer un mínimo análisis del grado de concentración de estos mercados en pocas manos para darnos cuenta de que seguramente gran parte de estos mercados están totalmente distorsionados. Están totalmente distorsionados. Por lo tanto, el precio de mercado no me va a reflejar el precio de eficiencia. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y básicamente hacemos algo que lo sugiere el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para las Evaluaciones Económicas, que es simplemente recurrir a una técnica de eliminación del efecto distorsivo de impuestos regresivos, ¿no? El principal impuesto regresivo que tenemos nosotros dentro de nuestra economía es el caso del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos cuando no tengo un RPC, cuando no tengo dinero en la etapa de formulación para contratar un equipo de economistas para que me haga un análisis de cada uno de los mercados de los bienes y servicios comprometidos en el proyecto para que me eliminen las distorsiones y me permitan obtener un precio de eficiencia y precio cuenta? ¿Qué hago? Bueno, esto. ¿Cómo se hace eso? De forma muy sencilla, ¿no? Depuramos el precio de impuestos, simplemente multiplicando el precio de mercado por 1 sobre 1 más IVA. El valor del IVA. Cualquier valor, 21%, esto es tanto por 1. 21%, 14%, 10%, dependiendo del tipo de insumo que vamos a utilizar y el monto de IVA que se paga en concepto de ese tipo de bienes. Entonces, acá estamos en un camino sencillo. Cuando nos enfrentamos a la evaluación económica y a la valoración de los bienes que el proyecto va a demandar u ofrecer, lo que hacemos es este análisis muy sencillo de depurar de IVA, ¿no? Obviamente que si nosotros tuviéramos la razón precio-cuenta, utilizaríamos la razón precio-cuenta. Si tenemos información que nos permita a nosotros determinar con mayor precisión la variación equivalente o la variación compensatoria del bien, ¿no? Este indicador hicksiano que nos habla de la importancia de un bien en particular, es decir, su valor de uso, lo que llamamos también disponibilidad al pago o disponibilidad a recibir. Si yo tuviera esa información, uso esa información. Si no tengo ninguna información, no tengo la razón precio-cuenta, no tengo información de la disponibilidad al pago, la disponibilidad a recibir, es decir, la variación equivalente o compensatoria, directamente vamos a recurrir al mecanismo muy sencillo, que es lo que van a hacer los proyectos en este año y lo que hicieron el año pasado cuando trabajaron los aspectos económicos del proyecto de inversión. Vamos a trabajar con esto directamente. Cuando, además de los bienes y servicios transables, aparecen bienes y servicios meritorios, y ahí ya tenemos que recurrir a nuestros conocimientos de economía del ambiente. Es acá donde aparece en toda su dimensión la economía ambiental, como ciencia que estudia justamente el valor de estos bienes y servicios que no están dentro del mercado. Ahorro de costos, costos de mitigación, precios hedónicos, costos de viaje, evaluación contingente, costos inducidos o evitados, ¿no? Son algunos de esos ejemplos, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una batería de métodos que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer esta valoración de bienes y servicios meritorios, ¿no?
Es muy común, y eso se dice frecuentemente en la literatura, que la metodología de costos evitados o inducidos es la metodología que por excelencia se usa para la valoración de los impactos económicos de un proyecto de inversión, ¿no? Esta metodología es la metodología básica, clave. En el proceso valorativo, olvídense de la economía nominal y piensen en términos reales. Olvídense de la economía nominal, es decir, el mercado, los flujos de fondos, y empecemos a pensar en términos reales. El movimiento de bienes y servicios y la capacidad de esos bienes de satisfacer necesidades. Entonces, nos preguntamos qué bienes y servicios la sociedad va a tener que sacrificar para garantizar satisfacer sus necesidades. Muchos de los costos y beneficios de carácter financiero no tienen una representación real y no implican un aumento o disminución de los bienes para la sociedad. Esto también es importante considerar, ¿no? Esto también es importante considerar. Entonces, cuando nosotros trabajemos en términos de economía real, tengo que eliminar todos aquellos componentes que aparecen en los flujos de fondos de proyecto, es decir, la parte financiera, pero que no implican un movimiento de bienes y servicios en la economía real, ¿no? Solamente hay movimientos de dinero. Esto es importante que quede claro. ¿Esto qué significa? Que vamos a básicamente tener que eliminar dentro de los análisis económicos aquellas componentes de los flujos financieros que no tienen un respaldo en la economía real. ¿Qué, por ejemplo? ¿No? ¿Qué, por ejemplo? Los impuestos. Los impuestos. El impuesto, en realidad, es una transferencia de dinero que hace un proyecto hacia el gobierno a los fines redistributivos. ¿Qué hay en esa transferencia dentro de la economía real? Es decir, ¿qué bienes o servicios se mueven? Y no se mueve ningún bien, simplemente es una transferencia. El proyecto transfiere dinero al Estado y el Estado luego sí hace una redistribución. Pero no existe detrás de esa transferencia ningún efecto en la economía real. Distinto puede ser con las tasas, donde hay contraprestación de servicios, ¿no? Tasa de alumbrado y limpieza. Entonces yo pago la tasa de alumbrado y limpieza, pero hay una contraprestación del servicio. Es decir, yo estoy pagando por un servicio. ¿Qué aparece en la economía real? El servicio de alumbrado y el servicio de limpieza. El servicio de alumbrado y el servicio de limpieza. Lo mismo pasa con los créditos. Exactamente lo mismo pasa con los créditos. En los créditos vamos a observar que hay una parte que no implica un movimiento real de bienes y servicios. Es decir, hay dinero que se mueve de una entidad financiera hacia el proyecto y dinero que sale del proyecto hacia la entidad financiera en concepto de amortización, es decir, la devolución del crédito. ¿Qué aparece como una parte de la economía real? Y podemos encontrar algunas componentes dentro de lo que llamamos nosotros financieramente el interés del crédito, ¿no? En el interés del crédito sí puede haber un movimiento de la economía real. ¿En qué proporción? Obviamente hay que ver, ¿no? Ese costo financiero del crédito puede involucrar movimientos de bienes y servicios reales, ¿no? Hay un servicio real que se le brinda al proyecto y hay un movimiento en la economía real. Pero siendo las...
Siendo las 10, hacemos un breve descanso. Lo dejo para reflexionen sobre esta etapa valorativa que hemos visto hasta ahora y me cuentan luego qué dudas tienen hasta acá, ¿no? Esto ya es la parte valorativa propiamente dicha. Bueno, unos 5 a 10 minutitos.
Bueno, continuamos unos 45 minutos más, avanzando en ya la formalización de los estudios económicos que apuntan a la evaluación final y a la toma de decisiones, ¿no? Recuerden que todos los estudios van a aportar con algo de información. Los estudios financieros nos dan algo de la información, ahora los estudios económicos complementan esa información, sumado a los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios de organización, los estudios legales e institucionales, y los estudios de impactos ambientales y sociales. Tendremos, ¿no?, ese conjunto de informes integrados, organizados, coordinados, que van a aportar información para tomar decisiones, ¿no? De hecho, todo lo que estamos haciendo es aportar con toda la información necesaria y suficiente para eso, para tomar una decisión. Bueno, al respecto de algunas cositas que es interesante visualizar desde los estudios económicos, ¿no? Algunos impactos que vale la pena al menos plantear una pequeña discusión. Uno de los efectos que se traducen luego en impactos económicos y que ha generado siempre mucha discusión en el ámbito de los estudios y evaluaciones económicas es la generación de empleo, ¿no? Y acá, como charlábamos ayer, hay la visión del ortodoxo y del heterodoxo en economía, ¿no? De modo tal de que el impacto asociado a la generación de empleo puede tener un carácter dual, es decir, puede ser positivo o negativo. Siempre importante analizar el contexto socioeconómico donde el proyecto se desarrolla para poder tomar una decisión al respecto de cuán importante es el efecto de generación de empleo y el impacto de utilización de recursos, ¿no?, sobre el bienestar de la sociedad. La ortodoxia podrá llegar a aceptar que el valor del impacto económico sea cero en contextos críticos de empleo, pero nunca va a ser positivo. ¿Qué significa un contexto crítico de empleo? Bueno, un contexto en el cual la desocupación supera al dígito, es decir, por arriba de un 10-15%. Ni hablar si esto es superior. Además, lo que charlábamos ayer también, es crítico la situación de empleo en la Argentina, porque gran parte de lo que hoy se considera empleo solamente son planes de asistencia que hace el gobierno. Entonces, vamos a ver una situación agravada si el gobierno se retira de esa asistencia social, porque automáticamente toda esa gente que está en apariencias recibiendo un plan que no entra dentro de la categoría de desempleado, pasaría automáticamente a ser un desempleado. Entonces, la ortodoxia, ¿qué puede aceptar? En contextos especiales, donde hay una alta tasa de desempleo, y además, como en la Argentina, hay un alto nivel de violencia, un alto nivel de agresividad dentro de la sociedad, puede llegar a plantear que el efecto de generación de empleo tiene, a nivel de impacto económico, directo, interno, negativo, ¿no?, impacto económico directo, interno, negativo, un valor cero, nunca positivo. La heterodoxia puede aceptar que un impacto económico sea positivo en ese contexto que le describo, altas tasas de desocupación, altas tasas de desocupación. Y asociado a esas tasas de desocupación, problemas vinculados a crisis sociales, ¿no?, como somos las que estamos viviendo acá. Hoy la mayoría de nuestros proyectos uno podría decir, che, en este contexto, un proyecto que genere 4 empleos, 5 empleos, esa generación de empleo podría ser visto en términos de impactos económicos como algo neutro, es decir, no tendría impacto. ¿Por qué? Porque hay como decía Amparo ayer, hay una gran cantidad de mano de obra desocupada. Es decir, hay una sobreoferta, ¿no?, de este servicio en particular personal.
hay una sobreoferta. Y esa sobreoferta, como ustedes saben, hacen que automáticamente caiga, en términos económicos, el costo de oportunidad de la sociedad por la utilización de ese empleo, ¿no? La fuente para valorar el empleo va a ser el mercado laboral, ¿no? Es decir, los salarios, los subsidios al desempleo, empleos que constituyen costo de oportunidad social, ¿no? Y valoraciones nulas en situaciones de crisis de empleo y social, bajo el enfoque ortodoxo. Sabemos que el enfoque ortodoxo puede llegar a ponerle un valor positivo, eso mejora la eficiencia en los proyectos mano de obra intensivos, ¿no? En proyectos donde generan una gran cantidad de mano de obra y a su vez estamos en un contexto especial y visualizamos nuestro proyecto desde el punto de vista de la heterodoxia, podríamos llegar a poner esos impactos como impactos positivos y eso generaría la eficiencia en la asignación de ese tipo de proyectos. Bueno, ¿qué pasa con la contaminación? ¿No? Metodologías, costos inducidos, ¿no? Es la que mejor se adapta para estos procesos valorativos de los resultados de los efectos. Es necesario observar e identificar los impactos indirectos vinculados al impacto directo de la contaminación, lo que charlábamos ayer. ¿Para qué me sirve un impacto indirecto? Para valorar un impacto directo. Entonces, si se contamina el agua y la sociedad recurre a un aumento en el consumo de agua mineral, porque el agua está contaminada producto de la intervención de un proyecto, yo podría valorar en forma indirecta, a través de los costos inducidos en la sociedad, vinculado a la afectación de ese bien ambiental. Bueno, acá le va a venir bien pegar una repasada de todos los métodos de valoración económica directos e indirectos como para poder enfrentar los análisis económicos de los proyectos de inversión. Bueno, un problema que se plantea desde el punto de vista económico es, y esto Asqueta Oyarzún él lo planteaba en su visita hace unos años atrás a la Universidad Nacional de Salta, él planteaba el gran problema que tiene la economía cuando hay una pérdida permanente, ¿no? De un bien. Por ejemplo, vidas humanas, ¿no? Él hacía referencia a las vidas humanas. ¿Cuál es el valor de una vida humana? ¿La puedo valorar? ¿La puedo incorporar? ¿Es aceptable? ¿Es inaceptable? De hecho, muchos proyectos de inversión han generado como consecuencia pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, la economía avanza, continúa, valora la vida y la pone como un componente más de costos, ¿no? Lo mismo pasa con la destrucción de servicios ecosistémicos, por ejemplo. Un servicio ecosistémico, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para valorar el impacto en el presente considerando que la destrucción es permanente del servicio ecosistémico? La economía les da una herramienta de solución que muchos de ustedes ya conocen, porque ya la aplicaron. Quiero saber el valor económico de pérdida permanente de un servicio ecosistémico. Divido el valor económico anual del beneficio que genera el servicio por la tasa social de descuento. Por la tasa social de descuento. Entonces, si ustedes tienen una situación particular donde en la etapa de inversión se genera una destrucción permanente de un servicio ecosistémico, ¿no? Se genera esa destrucción. Bueno, automáticamente yo podría plantear, primero, estudiar cuál es el valor económico anual del servicio. Es decir, qué beneficio les reporta a la sociedad anualmente. Por cualquier metodología, obviamente, de valoración económica. Teniendo ese valor, lo divido por la tasa social de descuento y tendré el valor económico de esa destrucción permanente, de ese impacto
asociado a la utilización del servicio ecosistémico. Luego tendremos que ubicarlo temporalmente. Es decir, si aparece en la etapa de inversión, ponerlo en la etapa de inversión. Si aparece en etapa de abandono, es decir, destruimos una componente ambiental, lo ponemos en el horizonte del proyecto. Si en la etapa de abandono del proyecto se restaura el servicio ecosistémico, porque esto es muy común, ¿no? En muchas actividades, los planes de abandono implican la recuperación, ¿no? La restauración de esos servicios ecosistémicos alterados o afectados, ¿no? Si en la etapa de abandono mi proyecto va a restaurar un servicio ecosistémico, esa mejora, eso significa liberar el recurso y ponerlo nuevamente a disposición de la sociedad, se deberá computar como un impacto económico directo interno positivo, ¿no? Obviamente saben que no es externalidad porque no encaja dentro de la definición de una externalidad. Por lo tanto, este impacto va a ser un impacto económico directo interno de signo positivo. Y lo vamos a valorar en función de la eficacia del proceso de restauración, ¿no? Hay varios grupos que están trabajando en este año que están haciendo restauración ecológica, ¿no? Lo que estamos haciendo es restaurar o recuperar el valor económico de los servicios ecosistémicos. Dependiendo de cuán eficaz va a ser ese proceso de restauración, yo puedo decir que he recuperado el 100% de los servicios o parte de ellos, ¿no? Implica obviamente un trabajo de estudio muy especial para saber, ¿no?, las características o condiciones originales y hasta dónde yo llego con la restauración. Recuerden que los procesos de restauración son procesos largos y que la naturaleza también hace lo suyo, ¿no? El ser humano pone de alguna manera recursos para iniciar el proceso de recuperación y luego la propia naturaleza continúa autodepurándose, restaurándose. En este caso, ese impacto económico directo interno positivo asociado a la restauración de los servicios ecosistémicos lo vamos a ubicar en el horizonte del proceso. ¿Qué pasa con contaminaciones en etapa operativa, ¿no? Puede suceder que yo tenga asociado a una tarea o alguna actividad de proyecto un impacto que se repite y está presente mientras está presente la tarea o la actividad, ¿no? Es decir, está la actividad, está el impacto, ¿no? Está el efecto, contaminación de sonora, impacto, utilización de recursos aéreos como depósito de residuos. Entonces, la fábrica está funcionando, hay contaminación sonora, hay impacto, utilización de recursos aéreos. No implica la destrucción total o permanente de las componentes ambientales. En estos casos, el ambiente tiene una alta capacidad de restauración. Entonces, en estos casos, de estos efectos que aparecen periódicamente a lo largo de la vida útil del proyecto, pero una vez cesada la actividad desaparecen automáticamente, bueno, lo podemos valorar como impactos económicos directos externos negativos año por año. Entonces vamos a registrar el valor del impacto en forma anual. Desaparece cuando desaparece la acción que lo genera, ¿no? En los impactos permanentes desaparece la acción que lo generó y el impacto subsiste, permanece. El caso de los desmontes, ¿no? Estos desmontes son muy característicos porque se pierden los servicios ecosistémicos y no se restauran salvo que existan una intervención humana que permita recuperar, ¿no?, los servicios ecosistémicos degradados o afectados por las actividades humanas de producción. Durante la etapa de abandono, es decir, los impactos en el tiempo T, pueden aparecer cambios en distintas componentes del ambiente. Quizá una de las características fundamentales es
en la etapa de abandono es la liberación de bienes que fueron comprometidos durante la etapa de inversión. Acá hay muchos bienes que están en el mercado. Entonces, en etapa de abandono, esos bienes comprometidos durante la inversión son liberados en el tiempo T, ¿no? Y lo vamos a valorar también como impacto económico directo interno en función de los precios del mercado corregidos, ¿no? Si hay, obviamente, la información requerida. También, en el tiempo T, puede suceder que el proyecto no libere recursos, sino todo lo contrario. Comprometa nuevos bienes y servicios en la etapa de abandono, lo que llamamos pasivos ambientales. Llamamos pasivos ambientales. Entonces pueden existir la presencia de esos pasivos que van a generar nuevos problemas en el horizonte del proyecto. No confundamos con aquellos que ya hemos registrado en la etapa de inversión, ¿no? Cuidado, ¿no? Estos son nuevos que se identifican en este momento. Cuando yo identifiqué la pérdida de un servicio ecosistémico en el momento de la inversión y lo puse como daño permanente, ese valor ya está registrado, no tengo que registrarlo de nuevo en la etapa de abandono, no tengo que identificarlo nuevamente. En muchos de los casos los defectos se pueden atenuar, y es cierto, ¿no? La naturaleza resiliente se recupera, ¿sí? Tiene esa capacidad de depuración, por lo tanto, el impacto va a ir disminuyendo progresivamente en el tiempo. En otros casos, la aparición de esos pasivos son a perpetuidad. Y se valora en función de los costos inducidos, ¿no? Los costos inducidos. En todos los casos vamos a valorar los bienes desde el punto de vista del costo de oportunidad de la sociedad. ¿Qué hubiera hecho yo con esos recursos si los hubiera tenido? ¿No? Eso refleja el costo de oportunidad. Bien, luego de estas pequeñas reflexiones que son importantes porque pueden aparecer, por un lado, en las ejercitaciones y por otro lado, en la vida del ejercicio profesional. Cuando estemos trabajando, seguramente van a aparecer estas dudas, ¿no? Al respecto de qué hago con esto, qué hago con aquello. Todo este esfuerzo que vamos a hacer, identificando para cada tarea, para cada actividad, los bienes y servicios involucrados, vamos a determinar los impactos, los vamos a valorar, lo hacemos básicamente para organizar y sistematizar la información para la construcción de indicadores. La pregunta es, ¿contribuye o no contribuye al bienestar de la sociedad mi proyecto? ¿No? Esa es la pregunta que vamos a plantear. Lo que charlábamos en un principio de aquellos flujos que no son flujos económicos, es decir, porque no forman parte de un flujo real. ¿No? En primer lugar, eliminar todo lo que sean crédito y amortización del crédito, impuestos y subvenciones, ¿no? Las depreciaciones de los activos utilizados, tampoco. La depreciación es una previsión contable, eso no va, ¿no? Entonces tenemos que depurar, ¿no? de nuestros flujos económicos, de todas estas partidas que pueden ser redistributivas, que están asociados al valor de desgaste que pueden tener algunos bienes en el tiempo, sacar todo esto. Y luego, construir, ¿no? Identificar los componentes negativos internos, ¿no? Costos económicos internos. Identificar los costos económicos externos, ¿no? Costos económicos externos.
identificarlos, valorarlos, incluirlos en los flujos económicos. Identificar, ¿no?, todos los impactos internos, ¿no?, todos los impactos internos, es decir, aquellos que son objeto del propio proyecto o forman parte de la meta. Beneficios económicos internos. Sumarle, ¿no?, los beneficios externos económicos también. No nos olvidemos que también puede haber algunos impactos económicos directos internos, externos en etapa de inversión, pero también puede haber algunos impactos económicos directos internos en etapa de inversión, ¿no? Puede estar asociado. Bueno, ¿qué dificultades podemos encontrarnos cuando estamos construyendo estos flujos? Bueno, no hay duda. Un primer problema es valorar los efectos externos, ¿no? Valorar efectos externos. Eso va a ser un problema dentro de los equipos que están trabajando. Asignar un valor de no uso, ¿no? Recuerden, ¿no? En economía nosotros veíamos, como dice Ajeta Oyarzún, que la presencia de existencia de valores de no uso nos genera muchos inconvenientes a la hora del análisis integral. Asignar valores a las externalidades intergeneracionales, ¿no? Esto es otro problema que se nos va a presentar, ¿no? ¿Cómo hago yo para valorar externalidades intergeneracionales e incluirlas dentro de mi flujo de fondos, ¿no? Otro gran tema es la selección de la tasa de descuento social, que vamos a ver que se le puede resolver en forma muy sencilla, ¿no? Recurriendo a la información que proveen los bancos multilaterales de crédito, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Y el problema que charlábamos y veíamos recién, ¿qué pasa con las pérdidas irrecuperables o cambios irreversibles? Este es un tema. ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando trabajamos los flujos económicos, vamos a definir el conjunto de agentes económicos en un espacio-tiempo que serán afectados o beneficiados por efectos externos e internos, ¿no? Eso es lo que vamos a plantear. Es decir, está el agente económico detrás, ¿no? Y es importante saber cuántos son esos agentes que son afectados por un proyecto o beneficiados por un proyecto. Tanto en los efectos externos como en los efectos internos. Es decir, yo digo, bueno, se contamina el agua. Ah, bien, sí, es un efecto. ¿Está asociado a alguna actividad de proyecto? Sí. Bueno, describiré el efecto. Pero luego, desde un punto de vista económico, tengo que precisar cuántas personas se van a ver afectadas por esa contaminación, ¿no? Porque ahí está la definición de la magnitud económica del efecto. Y si no se ve afectado a nadie, si no hay nadie que se vea afectado por la contaminación del agua producto de una actividad de un proyecto. Bueno, ahí está el tema de la importancia que tiene la identificación de los agentes económicos en un espacio-tiempo y poder cuantificarlos, ¿no? ¿Cuántos son los afectados? Definir el conjunto de bienes y o servicios que son afectados por el accionar del proyecto. También es importante. Tenemos que conocer, porque estamos trabajando en la economía real. Identificar el momento en que se producen los impactos, ¿no? Hay impactos que se concentran en la etapa de inversión, impactos que aparecen en la etapa de inversión, pero permanecen a lo largo de la vida útil del proyecto e incluso son permanentes, trascienden a la vida útil del propio proyecto. Hay impactos que aparecen con cierta frecuencia durante la operación del proyecto. Hay impactos que aparecen en la etapa de abandono. Bueno, todo eso tenemos que identificar. Identificar esos momentos.
Y el punto final, importante, teniendo toda esta información, poder valorar los impactos. Finalmente, lo que vamos a tener es algo como esto, ¿no? Algo como esto. Esto lo vamos a ver en la práctica de hoy, ¿no? El ejemplo de la actividad de PACU, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo, hay liberación, hay aumento del consumo, hay liberación de recursos que aparecen como externalidades, hay costos internos, ¿no?, vinculados a los procesos productivos y a la utilización de materiales o bienes, tanto en la etapa de inversión como en la etapa operativa. Hay externalidades también, ¿no? Hay externalidades. Finalmente vamos a tener, ¿no?, una proyección en el tiempo de el flujo económico neto. Diferencia entre los beneficios y los costos. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los criterios con los que vamos a mirar los proyectos de inversión, no son diferentes a los financieros, ¿no? No son diferentes. Aparece el valor actualizado neto económico, ¿no? El valor actualizado neto económico. Podríamos, por ejemplo, ejemplificar las distintas componentes de un flujo económico. Aparecen costos internos y externos en la etapa de inversión. Fíjense que acá no aparecen los beneficios internos y externos en la etapa de inversión. O sea, yo podría decir, bueno, en este proyecto no hay, pero podría haber, sí. Es decir, yo podría, además de poner los aspectos negativos en la etapa de inversión, también poner los aspectos positivos. Puede aparecer beneficios económicos en la etapa de inversión, externos e internos. Beneficios, ¿no?, internos en la fase operativa, beneficios externos en la parte operativa y costos externos y costos internos en la etapa operativa, ¿no? Esta tasa que está acá, que es la que usamos para los procesos de actualización, es la tasa social de descuento, ¿no? Ahí ya podemos encontrar alguna diferencia entre nuestro flujo financiero y un flujo económico. Para empezar, no aparecen nada de estas externalidades. En segundo lugar, la valoración de los costos y beneficios internos se hace a precio cuenta, no a precio de mercado. En tercer lugar, la tasa de descuento utilizada no es la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad privado, sino es la tasa social de descuento, que representa el costo de oportunidad social. Ahí están los costos de inversión, ¿no?, los beneficios del proyecto y los costos operativos del proyecto. El BANE, como indicador, va a reflejar la contribución neta del proyecto al bienestar de la sociedad. Sí. Cuando nosotros miramos el BANE, lo que estamos mirando es cuál es esa contribución expresada en unidades monetarias. Y esas unidades monetarias están expresadas en el presente, ¿no? En ese valor están incorporadas las externalidades positivas y negativas también. Y está incorporado el costo de oportunidad de la asignación de recursos, a través de la incorporación de la tasa que me refleja el descuento intertemporal. El BANE, parecido al BAN, ¿no? Pasa que nosotros con el BAN decíamos, el BAN es el valor actualizado neto, refleja el excedente global que genera el proyecto a lo largo de su vida útil, ¿no? ¿Excedente para quién? Para el empresario. El BANE es un excedente social, ¿no? Es el beneficio que el proyecto en forma neta le genera a la sociedad.
El otro criterio es la tasa interna de retorno económica. Tasa interna de retorno económica. Es la tasa de interés, la tasa social de descuento, esta que está acá, que hace que mi BANE sea igual a 0. Es decir, esa tasa de descuento, esa tasa de descuento social, que hace que mi BANE sea igual a 0, es la tasa interna de retorno. Es la tasa interna de retorno. Refleja una tasa de interés que representa la máxima rentabilidad social, ¿no? Que surge de asignar los recursos en los proyectos considerados. Tiene la misma objeción que una tasa interna de retorno financiero. Tiene la misma. Bueno, los criterios, no se los mencioné, pero son los mismos, la misma utilización, ¿no? Cuando un proyecto es eficiente y acepto invertir en él desde una perspectiva económica, cuando el BANE es mayor que 0, y lo rechazo cuando el BANE es menor que 0. Como la TIRE, al igual que la TIRE es una tasa comparativa, es una tasa relativa, la tengo que comparar siempre con una tasa de referencia. Tasa la comparo con otra tasa. No puedo comparar una tasa con el BANE. No puedo comparar la TIRE con el BANE, porque son criterios diferentes. Una TIRE yo la voy a comparar con una tasa social de referencia. Entonces, ¿cuándo voy a decidir invertir? Cuando la tasa interna de retorno económico sea mayor que la tasa social de descuento utilizada como referencia. Y voy a rechazar cuando es al revés, ¿no? Cuando la TIRE es menor que la tasa social. Bien, ¿no? Cuando dice el costo de oportunidad de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se define ese costo de oportunidad? ¿Qué es la tasa social de descuento? No hay duda que es el parámetro más importante de la evaluación socioeconómica del proyecto. Es un factor que permite comparar los beneficios y costos económicos en diferentes momentos en el tiempo. Se usa, al igual que la tasa de descuento privada, para transformar sumas de dinero, que en este caso están representando los beneficios y costos sociales, transformarlos en sumas de dinero equivalente, ¿no? Sumas de dinero equivalente. La tasa social, desde una perspectiva más socioeconómica, plantea que no siempre el sector de la sociedad que recibe y percibe los beneficios del proyecto es el mismo que aquel que recibe y percibe los costos de una asignación, ¿no? Esto me genera a veces problemas, no tanto de eficiencia, sino problemas de equidad, ¿no? Problemas de equidad. Cuando esto se da, ¿no? Cuando yo miro desde una perspectiva social, que es la perspectiva que ustedes trabajaron con Lucas Segueso, no vamos a redundar en eso, pero simplemente aclarar que cuando el agente económico que se ve beneficiado no es el mismo del agente económico que se ve afectado, y ahí pueden recurrir de nuevo al gran trabajo de Ronald Coase en su trabajo que le permitió ganar el Premio Nobel de Economía, el costo social, ¿no? Cuando eso no se da, empezamos a tener problemas de equidad, no tanto de eficiencia, de equidad. Se da, por ejemplo, en la actividad minera, ¿no? La actividad minera, gran parte de la sociedad que vive en los sectores de alta montaña y en la puna, que son los que van a percibir los costos de la asignación de recursos para una minera, no son precisamente los mismos que van a ver beneficiados. Entonces ahí hay una confrontación, ¿no? Hay una confrontación. Y hay un problema de equidad. Hay un problema de equidad que deberían los proyectos mineros resolverlo también. Lo intentan resolver a través de las prácticas comunes de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Los proyectos mineros hoy tienen gente especializada en trabajo comunitario, justamente para
revertir esta mala visión que tienen las comunidades con respecto a la minería en particular. Responsabilidad social empresaria. La tasa social de descuento, cuando uno habla de una tasa de descuento, hay motivos individuales, ¿no? Impaciencia, mortalidad, disminución de la utilidad marginal del consumo en el tiempo, renta positiva que proporciona un activo. Todos estos motivos del descuento intertemporal son motivos individuales, ¿no? Son motivos individuales. Pero desde una perspectiva económica, estos motivos individuales a veces son insuficientes, ¿no? Entonces, ahí nos tendremos que hacer desde el punto de vista de la perspectiva social, es preguntarnos cómo se modifica el bienestar social hoy frente a una posibilidad de cambios o expectativas futuras. No sería diferente que una perspectiva individual, pero ahora tomando a la sociedad en su conjunto dentro del análisis. Obviamente que en el tiempo, ¿no?, al transcurrir el tiempo y usar una tasa social de descuento, los protagonistas en el tiempo cambian. El componente que va perdiendo valor en el tiempo es el bienestar de la sociedad, no el dinero o bienes transables, sino lo que va perdiendo, ¿no?, ese valor en el tiempo es el bienestar que tiene la sociedad al incluir esa tasa social de descuento. Y acá viene un problema de la justicia intergeneracional, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo que en los flujos económicos estoy representando los beneficios presentes y futuros, y yo incorporo una tasa social de descuento, al incorporar la tasa social de descuento, los beneficios futuros traídos al presente se hacen relativamente pequeños. Relativamente pequeños. El indicador en sí mismo, y esta es la gran discusión que se plantea a nivel de sustentabilidad fuerte y débil, la gran discusión, es que estos indicadores como la tasa interna de retorno o la relación beneficio-costo o el valor actualizado neto económico, no enfrentan el problema de la justicia intergeneracional. Privilegia fundamentalmente al presente. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto vale para la sociedad dentro de 50 años la pérdida de servicios ambientales producto del desarrollo de una actividad agrícola, ¿no?, de producción que sustituyen bosques naturales por campos de soja? Entonces, modificamos el ambiente, lo transformamos en un campo sojero. Y vale lo mismo que en el presente, ¿no? Dentro de 50 años, esa pérdida de servicios ambientales va a valer lo mismo que lo que vale hoy. Una primera discusión que se plantea. La otra discusión, descontar el futuro desde una perspectiva económica social, significa que el cambio tiene un menor valor si se produce dentro de 50 años que si se produce hoy, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Por el descuento intertemporal. Y acá aparece un problema de largo plazo. Existen impactos económicos asociados a muchos bienes y servicios ambientales que permanecen por tiempo prolongado, incluso en forma permanente. Servicio de fijación de dióxido de carbono, control de erosión, calidad del aire, del agua, pérdida de biodiversidad. Y por lo tanto se nos plantea esta duda. Si yo utilizo una tasa de descuento muy alta y trabajo en el largo plazo, y seguramente el problema del dimensionamiento de estos impactos iba a ser menor. Pongamos un ejemplo, un pasivo ambiental. Ese pasivo ambiental está valorado en 2.500.000 pesos. Utiliza una tasa social del 5%. Considero un tiempo de 50 años.
En el presente, ese valor del impacto ubicado en el tiempo t igual a 50, en el presente vale poco y nada. Hay un castigo muy grande, es decir, prácticamente en el presente se desaparece ese pasivo ambiental. Desaparece. Entonces, utilizar una tasa cero, porque uno dice, bueno, no usemos una tasa del 5%. Utilicemos una tasa social cero para consecuencias ambientales asociadas a proyectos de inversión. Es una propuesta que se está desarrollando en el ámbito académico por ahora. Pero ¿qué pasa con una tasa de descuento social cero? Al traer este pasivo ambiental del año 50 al presente, en el presente sigue valiendo 2.500.000. Es decir, no se va a ver afectado por la tasa de descuento, ¿no? Y en el presente, y las decisiones van a incluir estos pasivos ambientales en el futuro y los daños ambientales futuros, al usar una tasa de descuento cero para estas consecuencias ambientales. Veamos otro ejemplo. Un servicio ambiental anual, 1.500 pesos por hectárea, una tasa social del 5% y considerando que el daño es permanente, ¿no? Recuerden que lo que tenemos que hacer es dividir este 1.500 pesos entre 0,05 para obtener el valor de ese daño permanente. Es equivalente en el presente a 24.000 pesos. O sea, este daño ambiental permanente no es infinito. No es infinito, ¿no? En el presente tiene un valor discreto. Lo que hace que yo pueda incluirlo dentro de los análisis económicos a estos daños permanentes, a la eliminación de especies, a la destrucción del ambiente, a la pérdida de servicios ecosistémicos. Y por más daño que yo genere, ese valor económico va a ser discreto. Va a ser discreto. Uno podría decir, no, pero la pérdida de un servicio ecosistémico es permanente, el valor es infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo bienes y servicios a perpetuidad. Es decir, no los tenemos ahora nosotros, ni lo van a tener las futuras generaciones. Sin embargo, fíjense en ustedes, es un monto totalmente discreto, ¿no? Usar una tasa cero para consecuencias ambientales asociadas a proyectos de inversión. Bueno, usemos una tasa cero. ¿Qué nos daría 1.500 dividido cero? ¿Qué nos daría? ¿No? Es compleja la decisión. Prácticamente no se permitiría desde el punto de vista económico ninguna actividad económica de producción. Cualquier suma de dinero dividido por cero me da infinito. Si yo tengo que poner una suma de dinero infinito en un flujo económico y esa suma de dinero es un costo y prácticamente no habría posibilidades de desarrollar ninguna actividad productiva porque todas serían inviables al afectarse un servicio ecosistémico. Bueno, acá vienen las contradicciones de usar una tasa social de descuento. Contradicciones que hay que trabajar y la economía tiene que trabajar. Si usamos el sistema de descuento convencional, nos enfrentamos a la tiranía del presente. Es decir, no hay nada mejor que el hoy, chicos. El hoy, el presente. Quizá por eso estamos como estamos, ¿no? Creo que le estamos dando muchos privilegios, a pesar que en la década del 70, el informe Brundtland, las distintas corporaciones empezaron a darse cuenta que era necesario pensar en las futuras generaciones, que era todo discurso, chicos, todo discurso, 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 discurso.
¿no? Todo discurso, todo es mentira, todo es mentira. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si usamos el sistema de descuento convencional, nos enfrentamos a la tiranía del presente. Si por el contrario, usamos una tasa social de descuento igual a 0, nos enfrentamos a la tiranía del futuro. Es decir, no toquemos nada porque es para las futuras generaciones. No hagamos nada, comprometiendo las generaciones presentes, ¿no? Entonces nos comprometemos las generaciones presentes y no pensamos, y pensamos absolutamente en el futuro. Bueno, estas contradicciones no es que no están siendo estudiadas desde la perspectiva económica a la hora de analizar las tasas sociales de descuento. No, sí se las utiliza, sí se las plantea, sí se las analiza. Y acá aparece, ¿no?, en los proyectos del problema de muy largo plazo, por un lado el descuento convencional exponencial, el descuento hiperbólico y el descuento gamma. Son las dos propuestas. Las dos propuestas alternativas al descuento convencional. Y ahí la tenemos graficada. Este es el descuento actual, ¿no? El exponencial. El exponencial. Fíjense cómo castigamos al futuro, ¿no? Cómo castigamos al futuro. Veamos el descuento hiperbólico. Bueno, mejor. Veamos el descuento gamma e el hiperbólico. ¿Qué pasa con el descuento hiperbólico? Básicamente transforma la ecuación, ¿no? Se plantea la alternativa que penaliza, introduce una penalización al alejarnos. Estas ecuaciones ya la conocen ustedes, ¿no? Al alejarnos del presente, incluimos una condición de penalización que va haciendo que se reduzca el efecto intertemporal, ¿no? Por eso la forma del descuento hiperbólico. El otro tema es el descuento gamma. Bueno, el descuento gamma fue más que todo una encuesta que desarrolló Martin Weitzman en el año 2000, preguntando a un grupo de economistas cuál consideraba que debería ser la tasa de descuento apropiada para resolver el problema de largo plazo. Vale la pena decir que esto se da justamente en proyectos de largo plazo, no en proyectos cortos, no en proyectos de 4 años, 5 años, no hay tanto problema. Pero el problema se da justamente en estas cuestiones de largo plazo. Bueno, desde ese punto de vista, Weitzman arribó a una conclusión, ¿no? En un futuro inmediato estamos hablando de tasas no inflacionarias, ¿no? Por eso estamos hablando del 4%. Es decir, este es el costo de oportunidad real, ¿no? Si yo a este costo de oportunidad le tengo que poner la inflación, se me va en la Argentina al 54%. En otros países se puede ir al 5%, pero en Argentina es un caso especial. Entonces, estas tasas son tasas, obviamente, sin incorporar estos componentes, ¿no? Inflacionarios. Entonces, en el futuro inmediato, de 4%. En el corto plazo, 3%. En el mediano plazo, de 26 a 75 años, fíjense cómo va bajando la tasa, 2%. En el largo plazo, 76 a 300 años, 1%. Y en el muy largo plazo, más de 300 años, fíjense ustedes, el 0%, ¿no? O sea, ya directamente no incorporo el descuento al traer tanto beneficio como costos al presente. Obviamente nosotros estamos siempre trabajando en el futuro inmediato, en el corto plazo. Fíjense ustedes que todos los proyectos que nosotros estamos manejando están aquí. No hay ningún proyecto de mediano, ni de largo, ni muy largo plazo. Nos movemos dentro de este esquema en particular, ¿no?
Quizás sea por la gran complicación que tiene formular proyectos en un sistema tan inestable como es el argentino, ¿no? Entonces nosotros no pensamos nunca en el mediano plazo o en el largo plazo. Siempre pensamos en el futuro inmediato, ¿no? Muchos proyectos que se están formulando están aquí, o en el corto plazo, ¿no? 10 años. Es como máximo el horizonte que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Estas cosas que la vimos teóricamente, a la tarde vamos a tratar de entenderla un poquito mirando los flujos económicos, mirando algunos cálculos. El ejercicio que preguntaba Amparo es el de PACU, vamos a ver hoy día. Quedan 2 minutitos para cualquier pregunta que quieran hacer. Como todas las clases van a estar grabadas, así que cualquier duda que puedan tener pueden entrar a revisarla, a consultarla, a ver, detenerse en algún punto que les interese en particular y trabajar, ¿no? Un poquito el tema. Bueno, si no hay dudas por ahora, los dejo para que puedan hacer sus otras actividades y nos encontramos a las 16 horas para revisar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos para ver un poco aspectos vinculados al área económica. Traigan todas las dudas que tengan, así podemos ir trabajando sobre la base de las dudas que se les hayan presentado, ¿no? Chao, Amparo. Bueno, chao a todos y a todas. Que tengan un buen día. Nos vemos a las 16 horas para seguir trabajando. Ya nos queda poquito, ¿no? A no descuidarse sobre el final. Nos queda poquito, nos quedan un par de ensayitos más. En esta semana, acuérdense que tienen la posibilidad de conseguir medio punto más para el parcial, así que hagan un buen ensayo, ¿no? A conciencia. Saludos a todos, pasen un buen día. Chao a todos.